¿Alguna vez has sentido que eres como un imán para personas que absorben tu energía, explotan tu bondad y, al final, te dejan emocionalmente agotado? Quizá hayas pensado, ¿por qué siempre me pasa esto? ¿Seré yo el problema? Parece injusto, incluso cruel. Pero, ¿y si esa dinámica tuviera un motivo oculto, algo que Carl Jung puede ayudarnos a entender de manera profunda y reveladora? Hoy, vamos a sumergirnos en las ideas de Carl Jung para descubrir la verdadera razón por la que los empáticos suelen ser el blanco de depredadores emocionales. Él nos enseña que estas conexiones tóxicas a menudo reflejan partes no integradas de nosotros mismos, sombras internas que proyectamos sin darnos cuenta, creando un campo magnético invisible que atrae exactamente aquello que tememos o negamos. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelar aquí puede cambiar por completo la forma en que ves estas relaciones y quizá incluso te libere de este ciclo doloroso para siempre. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que desafía a muchos de nosotros, especialmente a quienes se identifican como empáticos. ¿Por qué los depredadores emocionales parecen sentirse inevitablemente atraídos por las personas altamente sensibles? Es una pregunta desconcertante, pero también profundamente reveladora. Y para desentrañar este misterio, recurro a la sabiduría de Carl Gustav Jung, cuyas ideas sobre el inconsciente, los arquetipos y la sombra nos ofrecen una poderosa lente. Para comprender esta dinámica compleja, antes de comenzar, quiero dejar claro que esta es una invitación a enfrentar verdades que pueden ser difíciles de escuchar. Si eres empático, quizás ya hayas sentido en carne propia el peso de ser explotado emocionalmente por alguien que, al principio, parecía necesitar tu ayuda. Pero aquí está el punto crucial: muchas veces, la explicación de esto no está solo en el otro, sino también en aspectos profundos de quienes somos, aspectos que Jung nos enseña a observar con honestidad y valentía. Para ilustrar esto, permíteme compartir una breve historia. Una vez atendí a un hombre llamado Gabriel, un típico empático. Era increíblemente sensible a las emociones de los demás, siempre dispuesto a escuchar, consolar y ayudar. Sin embargo, Gabriel tenía un patrón recurrente: constantemente se involucraba con personas que prometían cambiar, pero que acababan manipulándolo y drenando su energía. Y Caro, me dijo, ¿solo quería ayudar porque la gente me hace esto? Esta pregunta refleja algo universal entre los empáticos: la sensación de ser utilizado como un recurso emocional, sin reciprocidad ni respeto. Entonces, ¿cuál es la verdad oculta detrás de esta dinámica? Vamos a explorarla juntos, a la luz de las ideas de Carl Jung. Los empáticos son individuos altamente sensibles, capaces de sentir las emociones de los demás como si fueran propias. Esta habilidad es una bendición, ya que permite conexiones profundas y genuinas. Sin embargo, también puede ser una maldición, pues expone a los empáticos a dinámicas emocionales desequilibradas. Jung nos enseña que la sensibilidad extrema de los empáticos está ligada al concepto del self. El self es el núcleo integrado de nuestra identidad, esa parte de nosotros que busca equilibrio, armonía y realización. En el caso de los empáticos, el self a menudo se expande para incluir a los demás, creando una fusión emocional que trasciende los límites individuales. Esto puede ser maravilloso cuando tratamos con personas sanas, pero catastrófico cuando nos enfrentamos a depredadores emocionales. Los depredadores emocionales, sean narcisistas, manipuladores o abusivos, poseen una habilidad extraordinaria para detectar vulnerabilidades. Perciben rápidamente que los empáticos son una fuente inagotable de validación, apoyo y energía emocional. Para ellos, los empáticos representan un blanco fácil, alguien que rara vez pondrá límites o exigirá reciprocidad. Pero aquí está el secreto que nadie cuenta: esta dinámica no es accidental. Está alimentada por fuerzas inconscientes tanto en el empático como en el depredador. Muchos empáticos, al desear profundamente la armonía y el bienestar del otro, terminan olvidándose de sí mismos. Es como si el deseo de ayudar a los demás eclipsara la necesidad de autodefensa, creando un terreno fértil para que personas de intenciones dudosas se acerquen. Uno de los mayores aportes de Jung es el concepto de la sombra. La sombra es esa parte de nosotros mismos que reprimimos o negamos, los aspectos de nuestra personalidad que consideramos inaceptables o indeseables. Para los empáticos, la sombra frecuentemente contiene rasgos como la pasividad, la necesidad de aprobación y el miedo al conflicto. Estos rasgos, cuando no son reconocidos, hacen a los empáticos especialmente vulnerables a los depredadores emocionales. Por ejemplo, un empático puede evitar confrontar a alguien que está siendo manipulador porque teme herir o perder a esa persona. Ese miedo es una expresión directa de la sombra,
la parte del empático que teme el abandono o el rechazo. Además, muchos empáticos cargan con una creencia inconsciente de que su valor depende de su capacidad para ayudar a los demás. Esta creencia es una proyección de la sombra, que los lleva a descuidar sus propias necesidades en favor de las necesidades ajenas. Los depredadores emocionales, a su vez, aprovechan esta dinámica, explotando la bondad del empático mientras perpetúan comportamientos abusivos. Jung nos recuerda que la única manera de superar esta dinámica es integrar la sombra. Esto significa reconocer que nuestras vulnerabilidades no son defectos, sino partes legítimas de quienes somos. Cuando aceptamos nuestra propia luz y oscuridad, reducimos la necesidad de proyectar estas partes en los demás y empezamos a actuar con más autenticidad y amor propio. Integrar la sombra es un proceso continuo que requiere valor para mirarnos a nosotros mismos sin máscaras. Es admitir nuestras limitaciones, pero también valorar nuestros dones sin caer en la trampa del sacrificio constante. Es un viaje que puede ser doloroso, pero es profundamente liberador. Otro concepto junguiano fundamental para entender esta dinámica son los arquetipos. Los arquetipos son patrones universales presentes en el inconsciente colectivo que moldean nuestras percepciones y comportamientos. Cuando hablamos de empáticos y depredadores emocionales, dos arquetipos específicos entran en juego: el salvador y el tirano. El empático suele operar bajo el arquetipo del salvador. Este arquetipo representa el deseo de redimir o transformar a los demás. Cuando está desequilibrado, puede manifestarse como una compulsión de salvar personas, incluso cuando esto cuesta la propia felicidad. El salvador cree que su valor depende de su capacidad para ayudar a los demás, y esto crea una vulnerabilidad que los depredadores emocionales saben explotar muy bien. Por otro lado, el depredador emocional opera bajo el arquetipo del tirano. Este arquetipo simboliza el deseo de control y poder sobre los demás. Cuando está desequilibrado, puede llevar a la explotación emocional, donde el tirano utiliza al salvador para obtener beneficios propios sin ofrecer nada a cambio. Esta dinámica crea un círculo vicioso en el que el empático sigue dando, mientras que el depredador sigue tomando. Es importante notar que estos arquetipos no son estáticos. En diferentes momentos de la vida, podemos oscilar entre ellos, o incluso reconocerlos en nosotros mismos en menor grado. Lo importante es darnos cuenta cuando estamos atrapados en un papel que ya no nos sirve y buscar una postura más equilibrada. Otro factor importante que Jung nos ayuda a entender es el papel de la proyección. Para Jung, la proyección ocurre cuando atribuimos características, cualidades o significados a otra persona que en realidad nos pertenecen. En el caso de los empáticos, a menudo proyectan sus propios deseos de sanación y redención sobre los depredadores emocionales. Por ejemplo, un empático puede mirar a alguien que está sufriendo y ver no solo el sufrimiento, sino también el potencial de transformación. Creen que, con suficiente amor y paciencia, pueden ayudar a esa persona a cambiar. Sin embargo, esa creencia suele basarse en una idealización irrealista. El depredador emocional, por su parte, se aprovecha de esta proyección, alimentando las esperanzas del empático mientras sigue explotándolo. Esta dinámica de proyección es tan poderosa que los empáticos muchas veces se convierten en cómplices involuntarios de su propio sufrimiento. Invierten tiempo, energía y recursos emocionales en relaciones que nunca tendrán el retorno que esperan, porque están actuando bajo una ilusión. En el fondo, la proyección es una invitación a mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿qué estoy tratando de sanar en mí mismo a través del otro? Muchas veces, el deseo de sanar al otro esconde un deseo aún más profundo de ser vistos, amados y comprendidos. Al reconocer esto, podemos redirigir nuestra energía hacia un cuidado genuino de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo pueden los empáticos romper este ciclo y protegerse de los depredadores emocionales? Jung nos ofrece algunas pistas valiosas. El primer paso es reconocer que estás atrapado en un ciclo de explotación emocional. Pregúntate: ¿por qué sigo atrayendo personas que me drenan? ¿Qué necesidades emocionales estoy intentando satisfacer a través de estas relaciones? Reflexiona honestamente sobre los patrones repetidos en tu vida y busca ver dónde estás dando más de lo que recibes. La sombra es a menudo la fuente de nuestras elecciones autodestructivas. Al confrontar e integrar las partes de nosotros mismos que reprimimos, reducimos la necesidad de proyectarlas en los demás. Ejercicios como la escritura reflexiva, la terapia, la meditación o los grupos de apoyo pueden ser aliados poderosos en este proceso. A veces, se necesita valor para pedir ayuda y permitirse ser vulnerable. Aprende a decir no a las personas y situaciones que no respetan tus necesidades.
Un límite claro es una forma de afirmar tu propio valor y proteger tu self. Recuerda, poner límites no es egoísmo, es un acto de amor propio y de respeto a tu propia energía. Jung enfatizaba la importancia de cuidar de nuestro self como una forma de integración. Invierte en actividades que nutran tu cuerpo, mente y espíritu. Redescubre pasatiempos, pasa tiempo con amigos, dedícate a metas que reflejen tus valores más profundos. El autocuidado no es solo descanso, sino también la búsqueda de aquello que le da sentido a tu vida. Finalmente, acepta que todo en la vida es transitorio. Las relaciones, situaciones y emociones van y vienen. Al abrazar la impermanencia, liberamos la necesidad de controlar lo incontrolable y encontramos paz en el flujo natural de las cosas. La aceptación de la impermanencia es, paradójicamente, una invitación a vivir con más presencia, apreciando lo que tenemos sin apegarnos a los resultados. Queridos oyentes, la verdad es que los empáticos atraen a depredadores emocionales. Porque hay algo en su propia psique que necesita ser sanado. No es una falla, sino una oportunidad de crecimiento y transformación. Jung nos recuerda que la jornada de individuación, el proceso de llegar a ser quienes realmente somos, exige que enfrentemos nuestras propias sombras e integremos nuestras fragmentaciones internas. Al reconocer el motivo oculto detrás de esta dinámica, los empáticos pueden comenzar a romper el ciclo de explotación emocional. Pueden aprender a establecer límites, practicar el autocuidado y reconocer que ayudar a los demás no debe ser a costa de su propia salud emocional. Recuerden, el verdadero poder del empático está en su capacidad de amar y conectarse con los demás, pero ese amor debe empezar por uno mismo. Cuando aprendemos a integrar nuestra sombra y a honrar nuestro self, dejamos de ser víctimas y nos convertimos en protagonistas de nuestro propio viaje. El autoconocimiento es un proceso continuo. Permítete avanzar un paso a la vez, celebrando cada pequeña victoria en ese camino de transformación. El mundo necesita la sensibilidad de los empáticos, pero, sobre todo, necesitamos que esa sensibilidad esté al servicio de una vida plena, íntegra y auténtica. Preguntar a ChatGPT.